Hola, Elvira, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, bienvenida. Gracias por estar ahí con nosotros con Revistas Significantes. Bueno, hoy vamos a estar conversando con Elvira Ruiz Vivanco acerca de la obra de Elena Garro. Así que bueno, contanos acerca de vos, Elvira. Contanos un poquito acerca de vos. Mira, yo soy de aquí de Puebla, un saludo desde Puebla, México. En 1991 ya incursiono en el taller de teatro universitario y estaba recordando que precisamente en el 93, en las primeras jornadas de teatro latinoamericano que se hicieron en Puebla, o sea, un año después de que trajeron a Elena Garro a México, después de que estuvo mucho tiempo en París, con un exilio obligatorio, valga el término. En ese momento se montó ahí en el Teatro Universitario El Rastro y la Mudanza. Yo no participé, yo participé en la mudanza. Pero hay un dato interesante, bueno, hubieron varios grupos de México y de otros lugares de Latinoamérica, pero lo que quisiera destacar es que cuando fueron por Elena Garro, para traerla aquí a Puebla para su homenaje, pues no pudieron traerla por dos razones. Una, porque no sabía qué hacer con sus gatos, o sea, hay tantas semanas de que dijeron que había más de 100 gatos en su casa, y que olía a 3 calles, ya olía a orín de gato, y porque Elenita Paz Garro, pues no estaba en su juicio, ¿no? Entonces, hay muchísimas anécdotas, ¿no? Donde se mezcla la cuestión de la historia, la cuestión política, y bueno, entonces, ¿cuál es mi vínculo con Elena Garro? En ese momento no se me dio como la oportunidad de conocerla en vivo porque éramos parte de la organización. Sin embargo, mi lazo con ella ha sido a través de pues, la literatura dramática, obviamente es una dramaturgia importantísima. El 2 de octubre del 2018 hago una puesta en escena sobre precisamente ese movimiento la masacre que hubo en Tlatelolco, y retomé algunos de los elementos que había trabajado en el 2016, donde me convocaron aquí las autoridades de cultura de Puebla para sumarme al homenaje nacional, y como inferí que la mayoría iba a montar sus obras de teatro, opté por abordar la parte de Elena Garro, coreógrafa, bailarina, cineasta, porque hizo guiones de cine. Entonces fue otra faceta de Elena. Porque lo que hicimos fue mapping video, todas estas cuestiones de multimedia, una cuestión más performativa, o sea, en lugar de hacer como un teatro más mimético, fuimos como más próximos a esta otra parte de ella que tenía que ver con la cuestión diegética, como la narrativa vista desde un lugar más, desde lo audiovisual, asumido más estructurado y implementado desde lo audiovisual, que la manera, digamos, ortodoxa de una puesta en escena de manera identificatoria con su teatro realista, aunque predomina el realismo mágico, que es otro elemento que se le atribuye a Elena Garro, porque aunque están todos estos que son chismes, ¿no? De que si Octavio Paz la dejaba publicar, no la dejaba publicar, etcétera. El punto es que también la famosa historia del baúl que se quedó en el hotel de Nueva York y que pues lo tuvo que recuperar para entonces sacar todas las obras que había escrito pero que no publicaba, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones han llevado como a que se mezcle la leyenda urbana con lo que realmente pasó. Muy interesante porque pareciera que todo el universo de Elena Garro está envuelto en esta cuestión, ¿ok?, de ficcionar vida, ficcionar la historia, ficcionar la cuestión política, la cuestión social. Mucha mitología alrededor de ella. Y circunstancialmente la estilística literaria de Elena Garro pues predomina este realismo mágico, que se le considera para algunos teóricos como la madre del realismo mágico, ¿no? Y que evidentemente fue muchísimo antes que, por ejemplo, Juan Rulfo o que Gabriel García Márquez. Simplemente que como tenía las obras guardadas en su famosísimo baúl,
no publicaba, hasta que publicó la novela Los recuerdos del porvenir, novela que le pone así al título, porque menciona una anécdota que ella vio una pulquería, y la pulquería se llamaba Los recuerdos del porvenir, y obviamente a partir de eso escribió cuando estaba enfermo en Berna, en Suiza, y habla de que estaba pues mal, y digamos que empezó a escribir, y ahí se conectaría con otro elemento de cómo el mito, la biografía, el pasado nos viene desde el futuro, como un futuro conectado con el aquí ahora te regresa como a tu origen, a tu infancia, a lo primigenio. Entonces, ese es interesante. Mucho de Elena Garro, la cuestión de el manejo del tiempo, que es una manera diferente del tiempo. Qué interesante, Elvira. Y cuando, bueno, me propusiste que conversemos acerca de precisamente esta obra de teatro, esta dramaturgia, El Rastro, y a partir del documental La Cuarta Casa, de José Antonio Cordero, ¿por qué elegiste en particular estas obras? ¿Qué te llevó a elegir estas obras para conversar? Bueno, el documental, digamos que desde todo lo que uno puede encontrar a la mano sobre Elena Garro, es lo más cercano al último momento de Elena Garro, y donde ya vemos a una Elena Garro quitada de todo este glamour, de todas estas capas que ella tenía, que inclusive hace ironías al respecto. Entonces, ver a Elena Garro en su última casa, en La Cuarta Casa, me parece muy interesante, además el tratamiento, ¿no? O sea, la mirada en blanco y negro, esta cuestión así como de cierta nostalgia a través de la narrativa audiovisual. Pero, por otro lado, también cuando una autora ya no le interesa ni la fama, ni escribir, ni que se le reconozca. Entonces, vemos a una Elena Garro que se ha quitado como muchos de los semblantes de los cuales para uno en su vida cuesta tanto trabajo primero reconocerlos y después irte quitando tantas capas de superficialidad, de banalidades, de cuestiones que no son las más relevantes. Y también algo que se me hace fundamental que se logra conectar en ese documental es esta relación casi simbiótica con la hija, ¿no? Sí, se pone en evidencia ahí en la imagen. Sí. Entonces, o sea, pareciera que son como una, o sea, como si Elenita Paz Garro, o sea, no solamente nunca, como se dice popularmente, se cortó el cordón umbilical, sino está ahí como adherida a su madre, ¿no? La manera como la defiende es como si fuera una extensión de Elena Garro, y entonces, bueno, eso desde el psicoanálisis podría tener muchísimas lecturas. Claro. Esta cuestión de, es que no podría decir que es como de sometimiento, es más bien como un apego del que pueden ya escapar, y menciona que el gran amor de su vida, eso lo dice en ese documental, es Elena Pazgarro y su familia, y reconoce solo como su familia a Elena Pazgarro. Es como si aparte de ellas dos y los gatos, no hay nada. O sea, esta cuestión también de una vacuidad a la que llega Elena Garro, pensando en la dramaturga, en la novelista, en la creadora que llegó a ser y con quienes se codeó. Fue amante del escritor argentino Bioy Casares, Adolfo Bioy. Estaba con los escritores más importantes de ese momento, de hace no sé, va a ser como en algunos años, un siglo, y que llegue a un punto donde ya no le importara ni comer, ni escribir, o sea, nada, absolutamente nada. Sí. Creo que de alguna manera también refleja no solamente el contrario al apego que tiene con la hija, el desapego que le generó cuando
cuando hubo la persecución y en la historia negra que la tachan a ella como la traidora o la que es la Sí, que sí, sí. intelectuales que estaban, según, manipulando a los estudiantes en la masacre de Tlatelolco. Bueno, en las marchas, en los movimientos, y después daría pie a la masacre de Tlatelolco. También la cuestión de la soledad, de las mujeres y el ambiente como lúgubre. Ahí nos permiten ver a través de estos claroscuros, con los gatos, este ambiente lóbrego, ya yermo, o sea, como si ya no hubiera nada, como un terreno infértil. Y no sé si es al momento en que llegaron ellas ya en vida, eran como unas muertas en vida. Tenemos entonces la obra El Rastro, el rastro es donde matan a los animales, cargada de simbolismo, como muchas de las producciones de esta gran creadora, de esta gran escritora. Esta obra nos adentra en este costumbrismo y barnizado con el realismo mágico de Agarro, pero también cómo sus obras pueden ser un vehículo de denuncia, por ejemplo, del machismo. Claro. Empezando con la figura de la divina providencia, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y luego 3 hombres, Adrián Barajas, el hombre 1 y el hombre 2. Así, sí. La única mujer solamente está, como también era una frase común en el México revolucionario y posrevolucionario, y parece que todavía no salimos de eso, ¿no? La mujer, esquina, cargada y callada, o sea, embarazada y en silencio. Entonces, esta mujer embarazada, que además la imagen de ella con su falda lila y el cabello larguísimo, lindísimo, bellísima, que pareciera como que es lo único luminoso en un ambiente también solo, o sea, hay mucha soledad, y aparte de la soledad, también la situación de victimización en la que entra Delfina Ibáñez. Y decir esto en México y en Puebla, que somos el 4º lugar al nivel nacional en feminicidios, pues adquiere otra dimensión, adquiere otro eco. Releer la obra ahorita, o sea, me vibró en el sentido de que no es posible que hayan pasado tantos años y ahora el nivel de crímenes que se cometen es más grave. O sea, el de esta semana que pasó, o sea, de una madre que relata que no aparecen los pies de la hija, que por un lado estaba la cabeza, por otro lado el tronco, por otro lado los brazos, por otro lado las piernas, pero que no le podían entregar el cuerpo porque no aparecen los pies. Y de eso podría hablar. Entonces, esta cuestión del cuchillo, el rastro, el que quiere cortarle el cuello como un marrano, hablarle como perra sarnosa, el decir de la mujer que es un animal del mal, todo esto que nos deja el discurso judeocristiano, todo lo maniqueo que ha sido la cultura religiosa para el sometimiento y para imponer lecturas misóginas y machistas, está en la obra. Entonces, creo que es muy interesante como la universalidad de la obra, porque dentro de su brevedad y lo sencilla que pretende ser, de pronto tiene registros universales porque toca el rasgo, o sea, toca el registro de la tragedia. Totalmente. Sí, el hombre 1 y el hombre 2 es como si fueran el coro. O sea, sí, que estén ahí escuchando, pero también cómplices de la situación. Ellos escuchan todo, lo animan a hacerlo, ¿no? A esta valentía del hombre, y después son cómplices también de lo que ocurre, ¿no?
Bueno, diciendo, pero no diciendo a la vez. Si los vemos como coro griego, o sea, esta parte mimética de la dramaturgia y del teatro, pues está como super yo o conciencia sádica que está mandando, ¿ok? Comandando lo que se tiene que hacer. Entonces, eso visto desde la dramaturgización, desde la teoría dramática. Desde el psicoanálisis también tiene obviamente esta repercusión, ¿no? De una voz super yoica, que domina a Adrián Barajas. Luego, digamos, estos niveles con respecto a la divina providencia, que son los dioses, pues también es otro elemento que lo podemos comparar con el teatro griego. Cómo se remite a los dioses, se invoca a los dioses, se convoca a los dioses, pero desafortunadamente también los dioses pueden ser, o sea, la invocación, el rezo, el convocar a una deidad, también puede ser lo que justifique, lo que dé garante, lo que catalice la atención y la fuerza dramática para entonces llevar a cabo el crimen. ¿Por qué él no se atreve? Porque es cobarde. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué Adrián Barajas no mata a Delfina Ibáñez en su juicio? Y ese es otro elemento que está en la violencia simbólica, que lo vemos en muchísimas películas de la época de oro del cine mexicano. Esta cuestión de el machito que tiene que estar bajo el influjo del alcohol, armado para que entonces pueda hablar las cosas que trae dentro y también para llevar al acto, para poner en acto, para accionar, dicho sea de paso desde la teoría dramática como desde el psicoanálisis, ¿ok? Lo que anhela, lo que busca, lo que desea, o sea, exacto, o sea, lo que mueve al personaje. Entonces, también el ambiente del alcohol, del cuchillo, o sea, del arma blanca, de los machos, de los hombres, el hombre que se le seca la garganta y le culpa a la mujer, el hombre que deja de cantar, y pues nos remite a todos los ídolos de la época de oro del cine mexicano, particularmente Pedro Infante y Jorge Negrete. Bueno, Pedro Infante pues, en México es un ícono, ¿no? Entonces también esta iconografía que se utiliza, y bueno, ya que dije iconografía, perdón por la digresión y si voy de un lado al otro, entonces ya parece como... Así es, así está. Está la idea esta de la llama conversación. Adrián Barajas. Y por ejemplo hay un juego de baraja, donde, bueno, está la cuestión del rey de espadas que se cita. Claro. Pero también en la lotería que se juega con barajas, está el borracho. Pues, esta imagen iconográfica del borracho, ok, con una botella en una mano y con o tiene la guitarra o tiene el cuchillo, pues está en este personaje. Entonces también vemos cómo Elena Garro, también cuando cita las ferias, la misa, todo este ambiente costumbrista, de pronto esta como aparente capa de festividad y de gozo y de encanto, en el fondo esconde o tapa o cubre lo que mueve a muchos de los mecanismos que están ya acendrados en cómo se comprende la masculinidad, ¿ok? Particularmente el machismo mexicano. Y citar tanto a la madre, que creo que es, ¿qué se busca el nombre? La Vargas, si no mal recuerdo el nombre. Es muy interesante porque entonces la cita como la dolorosa, como la madre, como la santísima, como la purísima, como la nunca tocada, la que nunca se revolcó con un macho. Claro. Esta imagen de la madre santa y con la que no acepta la pasión que le genera, la ve como la puta. En algún momento le dice inclusive, puta madre del neonato, o sea, tendría que citar la letra, el diálogo. También nos adentra en cómo desafortunadamente, en muchos casos, las abuelas y las madres son las que han transmitido el machismo. No es de los hombres no, porque además hay un padre ausente.
O sea, parte de su dolor es que él es el huérfano. Además está esta cuestión como de todos los ojos que lo miran, ¿no? O sea, estos ojos vigilantes, porque ve ojos por todos lados, en las piedras, en las paredes, en el camino. Ahora ya va a haber también ojos en el Pirú, por haber asesinado a la mujer, a Delfina Ibáñez. Y la asesina. Incluso apaga la luz, o necesita apagar la luz, ¿no? Para apagar de alguna forma esa mirada. Es que no tolera, claro. pero todo el tiempo está perseguido por una mirada, por unos ojos, ¿no? Entonces, esta obra, de alguna manera, en la dramaturgia de Elena Garro, nos puede dar la cuestión del realismo mágico, el costumbrismo, la crítica social, la mirada poética de una gran literata, pero que al mismo tiempo utiliza la dramaturgia para denunciar situaciones graves como del abandono social o del machismo, claro, particularmente el feminicidio, porque ahora que el asesinar a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres tiene un significante, feminicidio, adquiere otra dimensión, pero en ese contexto, pues es el marido cabrón, porque además una y otra vez se dice que es un cabrón como el cabrón de su padre. El cabrón llega briago y entonces, por fin, asusado por los otros dos hombres, por ese coro, esa voz sádica, superyoica, es que puede cometer su crimen de asesinar a su mujer, a Delfina Ibáñez y al bebé que tiene dentro, como mata marranos, en el rostro, en el rastro Sí. en el que él se desempeña, por ejemplo. Sí, un hombre común, ¿no? A ver, con su super yo, como decís, con sus cuestiones, con su lucha interna, pero un hombre común y corriente, no es o sea, atravesado por todas las costumbres, por su propia historia, por el contexto social que también, del que es parte, pero es un hombre común y corriente. No parece algo como la situación más común, ¿no? Pareciera que fuese un hombre normal, a eso voy. El punto es que si consideramos esto que estás mencionando, de un hombre tan común como los otros dos hombres, el hombre 1 y el hombre 2, que son personajes genéricos, solamente los protagonistas tienen nombre propio, o sea, Adrián Barajas, Delfina Ibáñez, y la citada una y otra vez, Delfina Ibáñez, ¿no? Y bueno, por ahí se habla de igual como nombre genérico, el nonato, el bebé que asesina Adrián Barajas, es que él se cree un dios o un semidios. Él se mide con Dios porque habla de que él va a subir a la parte más alta de los árboles, él tiene sus alas de oro, que él va a llegar a lo más alto de las nubes, que se va a ir con sus amigos, porque al final, lo que él les va a demostrar a todos es que él manda, que él va a recuperar su voz y se va a ir a cantar con sus amigos. Entonces, pero esa imagen, ¿en cuántas películas no la vimos repetida en el cine de la época de oro de aquí en México? Es una y otra vez, ¿no? ¿Ok? El galán que es alcohólico, que toca la guitarra y que canta, que es bragado. Sí, y también la metáfora del canto, ¿no? Este hombre que canta y que dejó de cantar según él, por la mujer, y esta mujer en silencio, ¿no? Que no la deja hablar. Cada vez que ella intenta hablar, no quiero escuchar el cascabel de tu voz. Ajá, dice el tamborcillo de tu voz, ¿no? O sea, no quiero escuchar el tamborcillo de tu voz, no quiero que me envuelva como serpiente, y además la analogía, ¿no? Con la víbora, ¿ok? O sea, verla como esta imagen, no sé, de Adán y Eva y la víbora y la manzana, ¿no? Como que ella es la pecadora, ¿no? Y le dice que es una pecadora, que es la mujer del mal. Entonces, pues nada, o sea, lo que tenemos también es que con muy pocos textos que tiene Delfina Ibáñez, y con el tratamiento que hace Elena Garro, circunstancialmente
se empodera sobre los otros personajes, porque cuando tú ves esta imagen iluminada por el quinqué, de esta mujer hermosísima, embarazada, de cabello larguísimo, negro, bellísima, y con la enorme falda lila, que fue como el elemento, el fetiche en el que él pone los ojos, hablando del significante ojo que permanece durante toda la obra, con las pocas palabras que ella tiene, vemos a una mujer que, aunque no la dejan hablar, lo poquito que habla lo tiene asumido, lo dice desde dentro. A diferencia de Adrián, que lo que vemos es que repite lo que dicen los otros hombres. Es decir, Adrián no tiene voz propia. Y Delfina Ibáñez sí. No obstante que todo el tiempo la está sometiendo, y más, entre más asusan los hombres, menos la deja callar. Es más, la obliga a que se calle porque reconoce que hay un encanto en el hablar de Delfina Ibáñez, porque tiene una voz con argumento, y además, pensando en el realismo mágico y en este costumbrismo, también tiene una voz poética, tiene un lirismo que es más fuerte el lirismo, la belleza, la feminidad de Delfina Ibáñez que todo el machismo y lo violento que puede ser Adrián Barajas. Entonces, por eso no tolera ni su mirada ni su voz, porque además es una voz de una mujer que es sensible y profunda, porque lo poco que le permiten hablar tiene argumento, tiene sentido, y además escucha una voz propia. Y Adrián todo el tiempo está replicando lo que le van diciendo los hombres, o sea, y va a regresar con los demás hombres, con los amigos, y se va a ir a pasear a la plaza, al Zócalo, ahí en los portales, como lo hacía con su madre, y entonces regresa a esta imagen de él con su madre, los dos envueltos en el mismo zarape, ¿no? Que de pronto hay una imagen de ahí como incestuosa. Entonces, también él tiene culpa, porque dice que cuando él se enamora de Delfina Ibáñez, abandona a la madre, que incluso anduvo mendigando ahí tortilla seca, porque él cae arrobado ante la belleza de esta mujer. Es tal su belleza y su feminidad, y parece exacerbada con el embarazo, que no tolera, y entonces la asesina. Sí, cuando estábamos armando el tema, Elvira, también apareció el concepto de memoria, ¿no? ¿Te acordás que uno de los... ¿Cómo que pensaste esta relación? Sí. Ajá. Bueno, hay un texto, bueno, cuando hicimos la puesta en escena, en el homenaje nacional en el 2016 a Elena Garro, al proyecto, a toda la performance, yo le puse Soy Memoria, porque refería a este escrito, a este poema de Elena Garro, yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Y ella juega muchísimo con el tiempo, habla de que un tiempo pueden ser todos los tiempos, y luego menciona en otro escrito que si estuviéramos viviendo las horas de un tiempo inventado, y si recordamos, valga la redundancia, o estoy como jugando con la cuestión entre el recuerdo, la memoria, la remembranza, en los recuerdos del porvenir, ella estando muy enferma, empieza a escribir de su infancia, porque casi se muere cuando estaba en Berna, en Suiza. Entonces, pues como no tenía nada que hacer, se puso a escribir. Es lo primero que ella reconoce que escribe. No sabemos si es lo primero que escribió, pero lo que ella públicamente, y que todo el mundo, los historiadores, los críticos, los analistas, hablan, es que es lo primero que escribe. Entonces, eso es muy interesante, porque hay un libro de Néstor Brownstein que se llama La memoria de la inventora. Y es muy interesante cómo aborda, después de analizar varios casos, inclusive la novela que hace Sigmund Freud sobre
Sergei Pankiev, creo que es El hombre de los lobos. Entonces, analiza muchos casos, el caso de Cortázar, de Canetti, de Virginia Woolf, analiza varios teóricos, está entre ese libro y en Memoria y Espanto, ¿no? Pero cuando habla de la memoria inventora y todos los análisis que trabaja, y ahorita conectándolo con alguien que se mueve mucho en esta cuestión de un tiempo no cronológico, sino un otro tiempo, la cuestión de los recuerdos del porvenir, como del futuro, te viene el presente y entiendes tu pasado. Me parece como fundamental, visto o apuntado desde la literatura de Elena Garro, porque, y si lo conectamos con el psicoanálisis, es esta cuestión de que la memoria y el tiempo y el espacio son una invención. Por lo tanto, son ficción. Por lo tanto, todo lo que decimos o todo lo que creemos no somos sino ficción. Ficción de la que creemos que producimos una memoria. Claro. Por ejemplo, ahorita que se está grabando esto, si bien es cierto que sabemos que, bueno, estamos conectados a una plataforma, no sé qué, mucho de lo que estamos diciendo tiene que ver con ficción, porque seguramente he dicho muchas cosas, no sé, a lo mejor ya escuchándome, que no tienen en la especificidad algo tan apegado a lo que es Elena Garro, porque ya viene la cuestión de mi interpretación, pero ahí se está jugando mi memoria, se está jugando en cómo yo recuerdo cómo me aproximé a Elena Garro, y luego cuando me llaman para el homenaje nacional, ahora que la vuelvo a revisar, entonces, en todos estos tiempos, o sea, porque te mencioné del 93, que es cuando se le hace su homenaje aquí en Puebla, el cual ya no llegó, pues ya mencioné por qué. A 2016 pasaron muchos años y ahora en este 2020 que nos estamos encontrando tú y yo, pasan otras cosas. Entonces, todas estas elipsis que son como propias del cine particularmente, estos saltos espaciotemporales, donde se juega la memoria, en todos estos intersticios hay muchísimo de invención, hay muchísimo de lo que, no sé, incluso hasta de supuestos o de sobreentendidos, y que uno al ponerlo en palabras trata de articularlo y darle como una coherencia o algo que sea como legible o transmisible, pero lo que uno dice nunca es lo que pasó. No hay manera de decir las cosas como son, o sea, no hay tautología en esto. Entonces, esta cuestión de la literatura, el inconsciente y la memoria, pues me parece que si hiciéramos un nudo borromeo, pues en medio estaría la ficción. O sea, este concepto fundamental, pero que también esta cuestión de reconocer la riqueza de la ficción también permitiría como abrir muchísimos campos. Gracias a esa novela que escribe Elena Garro, Los recuerdos del porvenir, es que ella comienza a mejorar. En cuanto comienza a escribir hay una sublimación por el arte. Claro, pero esa novela también le da el premio más importante de novela que hay, o de literatura que hay en México, que es el Javier Villaurrutia. Y es prácticamente, siendo su ópera prima, la obra que marca toda su estilística. Entonces, también ahí se juega el deseo, el sujeto, pero también el estilo. O sea, si pensamos el estilo, es que bueno, se dice el hombre porque antes se consideraba que el hombre era como hablar del hombre y la mujer, ¿no? ¿Ok? Claro. O sea, el estilo en el sentido de este rasgo unario que, aunque uno quiera mantener la distancia cuando escribe, cuando habla, cuando interpreta, etcétera, ese rasgo unario se va a colar. Y entre más ficción quieras hacer, más esa verdad va a encontrar la manera de filtrarse. Entonces, lo que nos abriría este universo de lo ficticio y de la memoria es la posibilidad de cómo podemos reescribirnos y que aún quienes no escriben, quienes no se dedican a producir, digamos, textos por escrito, se están escribiendo en el día a día. Ahorita con este tema de la pandemia nos obligó a todos a dar cuenta y de un ejercicio de toma de conciencia de dónde estamos, cómo estamos y cómo estábamos en una inercia y nos lleva, nos invita, nos conmina a otro modo de escribirnos, de ficcionarnos.
y también nos damos cuenta de todos los semblantes, todos los imaginarios en los que creíamos que estábamos y que pensábamos que de verdad estábamos desempeñando alguna función laboral, institucional, profesional, Sí. y de pronto te das cuenta, no, nada, ¿sabes? O sea, nada. Entonces esto también se conectaría con Elena Garro cuando ha tocado de cerca la muerte. Y ese es otro tema, el tema de la muerte, que se vincularía con la ficción, con la escritura, con la memoria, con el inconsciente. Tiene una obra que se llama Un hogar sólido, donde todos los personajes están muertos. Y circunstancialmente la vieja es la más niña, es decir, porque fue la primera que se murió, pero se murió niña. Entonces, están los muertos, entonces el personaje que tiene más edad es la que en imagen, en representación, es la más jovencita porque es una niña. Entonces, esta cuestión Ahí de nuevo los de la tiempos, ¿no? lúdica, Como los tiempos lógicos. exactamente, de la lúdica con el tiempo, y que, no sé, otros discursos como la física cuántica y otras maneras de comprender el universo, de comprender el tiempo y el espacio, están demostrando que en efecto no estamos sino en una ficción, ¿ok? Sino en un imaginario, con estas escritoras, con escritoras como Elena Garro, pues se nos aclaran y es como un poquito más accesible, más fácil de comprenderlo, porque además, paradójicamente, al mismo tiempo que vuela muchísimo, o sea, en su creación, tiene una raigambre muy fuerte. Ella se quedó con la nacionalidad española, nació por accidente en Puebla, porque sus papás venían de España y entonces desembarcaron, y entonces tenían que tomar el tren, y el tren para llegar a Iguala tenía que pasar por Puebla, pero la mamá empezó con el trabajo de parto. Entonces, corte A, bájate aquí en esta estación, y nació por accidente en Puebla, ¿sabes? Pero entonces cuando uno ve todo lo que ha pasado en su vida y todo lo que produjo, con quienes se involucró, tú dices, ¿de verdad fue accidente? O sea, no algo está ahí, y ahí vendría también la cuestión de lo azaroso, la memoria, el tiempo, la ficción, el espacio. Entonces, se nos abren otras posibilidades de comprender como el mundo, nuestros mundos, de asumir, de generar nuestros mundos. Y eso va muy de la mano con el psicoanálisis, por muchísimas razones. Bueno, Elvira, te propongo que dejemos ahí abierto en este punto, y para invitar a conocer la obra de Elena Garro. Da para seguir hablando muchísimo más, es interesantísimo y es un placer escucharte, ¿sí? ¿Qué te parece? Y dejar aquí abierto para que conozcan la obra de Elena y seguir pensando. No, pues miren, yo encantadísima, muchísimas gracias por la invitación, saludos a todos, y creo que se podría empezar con su ópera prima, que es Los recuerdos del porvenir, de la cual se ha escrito y se va a escribir muchísimo por la relevancia de la literatura, pero que también conozcan la otra parte de Elena, la Elena poeta, la Elena coreógrafa, la Elena cineasta, la Elena bailarina. Entonces, y una manera de aproximarlos a la cultura mexicana, y pues también que tiene que ver con Latinoamérica, Hispanoamérica y el mundo. Bueno, muchas gracias, Chao. Elvira. Un Ay, que placer. estén muy bien. Chao. Gracias. Chao.